Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios sabe perfectamente que no hay un hombre perfecto. Y la Biblia nos dice en Eclesiastés 7:20 que no existe hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. De igual manera, nos dice Romanos 3:23 que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron o pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Pero los mismos textos nos dan la provisión que Dios dio al mundo en su Hijo para que el hombre pueda ir gratuitamente con la dádiva de Dios, con su gracia inmersida al cielo. Y eso no significa que nosotros nos dediquemos a hacer lo que nosotros deseamos, pues el pecado siempre aparta al hombre de Dios. Y las ofrendas por el pecado son una de las enseñanzas que se narran en el libro de Levíticos, libro en el cual nosotros estamos estudiando. Y te doy la bienvenida a Vida en la Verdad. Y vamos a estudiar hoy Levíticos capítulo 4, recordándote que estamos leyendo la versión Reina Valera. Pero hay una situación que debemos analizar. Nosotros los cristianos, los creyentes, decimos que generalmente pecado es pecado. Y declaramos que un pecado es igual que otro pecado. Y en cierta manera es muy razonable. Mas, sin embargo, en la Biblia nos enseña que hay diferentes maneras de pecar. Aunque el pecado va a tener el mismo valor y el mismo pago, la muerte. Entonces, en el capítulo 4, Dios mismo empieza a instruir sobre la ofrenda por el pecado. Y te pido y te ruego que no cortes el video. Míralo hasta el final para que tú seas instruido qué es lo que nos enseña la Biblia, también en el Nuevo Testamento. Recordándote que te inscribas para que te lleguen las notificaciones de los estudios que vamos subiendo, los videos que vamos subiendo, para que vayas en orden conforme se den los estudios. Así es que vayamos al capítulo 4, versículo 1, y observemos lo que Dios nos dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Observemos lo que nos dice aquí. Es necesario que nosotros notemos lo que Dios mismo dice. Y estos dos versículos no dicen que Dios está de acuerdo con el pecado. No dicen que
deja pasar desapercibido el pecado. Tampoco dice que en los tiempos antiguos eran diferentes que en los que vivimos. Porque cuando la Biblia dice, cuando alguien hubiera pecado, quiere decir que no es aceptado por Dios, pero puede ocurrir. El pecado no le agrada a Dios, pero el hombre en algún momento de su vida podría pecar. Entonces, Dios, sabiendo todas las cosas, habla del pecado por yerro. La palabra yerro significa errar. Y una de los significados de pecado es errar al blanco, lo cual significa que una persona pudo haber querido hacer algo correcto, pero no sabía cómo hacerlo, o quizás nunca supo cómo. Pero nunca quiere decir que lo hizo queriendo, o que pecó porque quiso. La palabra yerro significa que no quería hacerlo, pero lo hizo. Y otra de las palabras que se utilizan en los estudios es por ignorancia. Mas, sin embargo, el pecar porque uno no sabe, o porque falla al blanco, o por ignorancia, no nos hace inocentes. Voy a leer un texto nomás para decir con la palabra de Dios donde lo dice el Señor. En el mismo libro de Levíticos, capítulo 5, versículo 17, el cual vamos a ir una vez más a estudiarlo cuando lleguemos allí en los próximos videos, dice así, Dios mismo hablando. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Es lo que dice Dios, aún haciéndolo sin saber, sin hacerlo o hacerlos sin saberlo o por ignorancia, pues lleva su pecado. Entonces, si Dios dice que el que peca por ignorancia o sin saberlo, como quiera, lleva su pecado, eso es lo que dice el capítulo 5, versículo 17, es culpable. Dios lo que hace es una provisión y nos enseña qué hacer, porque siempre Dios instruye de tal manera que no nos quedemos en nuestra ignorancia o en el error que cometimos por ignorancia. Así es que el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 4 de Levíticos nos está hablando de ese tipo de pecado que podríamos cometer por no saber cómo hacer las cosas bien, o por nunca haberlo sabido realmente. Pero nunca es un pecado bajo algo que uno ya sabe y decidió hacerlo. Eso es otro asunto de pecado. Aquí estamos hablando del pecado por yerro, por ignorancia. Entonces, ¿qué dice Dios en el versículo 3? Y empieza con el líder espiritual, que es el sumo sacerdote. Y observemos lo que dice el versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Aquí mismo Dios presenta el primer caso de alguien
que peca por yerro, errando al blanco, aún sin saberlo, y se dirige al sacerdote, al ungido. Y es una de las muestras que la Biblia misma nos enseña que ningún hombre es perfecto. Una persona podría pecar, o podríamos pecar en cualquier momento por descuido, y los pecados, los pecados más peligrosos son los que realmente hacemos queriendo. Más sin embargo, la Biblia nos enseña que también por los de ignorancia somos culpables. Entonces, Dios dice que hay un sacrificio por los pecados de ignorancia. Y al sacerdote, que es el que lleva la responsabilidad de enseñar correctamente al pueblo, que lleva la responsabilidad de ministrar delante de Dios y a favor del pueblo, ser intercesor del pueblo, pues el sacerdote, al hacer un trabajo por ignorancia equivocadamente, pues le es error. Va a enseñar equivocadamente al pueblo y el pecado por ignorancia también lo va a llevar él. Entonces, Dios primero le habla al líder, le habla al sacerdote y le da las instrucciones de que dentro de los sacrificios del pecado que hay, pues va a agarrar el becerro, que es el animal más grande que se sacrifica. Y Dios es lo que le dice: ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Lo único que este sacrificio no se va a hacer como los otros. Tiene unas características muy definidas porque Dios las instruye así, porque tienen su significado. Entonces, vamos al versículo 4. Dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Siempre se ponen las manos en el becerro para que se haga la sustitución y la transmisión del pecado cometido, y la sangre como pago por el pecado, o la sangre que reconcilia a la persona por el pecado que cometió, aunque era un pecado por yerro o un pecado por ignorancia. Entonces, dice el versículo 5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Observemos eso. Va a acumularse la sangre del becerro degollado en un recipiente especial de los vasos del tabernáculo y lo va a llevar pues al tabernáculo de reunión. Versículo 6 dice: y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Observemos esta característica, porque delante de Dios solamente la sangre hace remisión de pecado. No son las ofrendas de paz, no. No hay paz cuando hay pecado. No son las ofrendas de agradecimiento por lo que provee. No. No es un canto de alabanza. Solamente la sangre hace remisión de pecado. Solamente la sangre es el pago por el pecado. Reconcilia al hombre con Dios. Y Hebreos nos dice que según la ley casi todo se hace remisión con sangre. Ahora bien, es hacia el velo. Recuerden que de aquel lado del velo está el lugar santísimo, donde está el arca del testimonio,
el arca del pacto, con el propiciatorio, donde Dios tiene su asiento de misericordia, entonces ese rociar de sangre hacia el velo, cuando Dios la sangre ve el pago por el pecado, entonces dice que el sacerdote lo rociará siete veces hacia el velo del santuario. Versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo que está haciendo allí el sumo sacerdote o el sacerdote que haya cometido este acto de pecado por ignorancia y haya llevado al pueblo también a cometer pecado de ignorancia por la instrucción que le ha dado. Entonces, en los cuernos, en aquel altar pequeño, el altar del incienso aromático que está enfrente del velo del lugar santísimo, pues se pone sangre en los cuernos, que es un diseño de la parte de arriba, porque ha mal usado en su ministración, porque erró, porque lo hizo por ignorancia, y es consagrado una vez más. Es para consagrar aquel lugar que él mismo mal usó. Es muy importante eso, porque realmente es un efecto hacia la persona, que él entienda que lo que ha ocurrido es un grave error. Entonces, se lleva después toda la sangre y va al altar de bronce, el altar donde se queman los holocaustos en la parte de afuera del lugar santo, y allí dice: echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, la sangre, que es la expiación, que es la reconciliación, que es el pago por el pecado. Pero necesita Dios que el sacerdote cumpla todas las instrucciones establecidas por él, porque el becerro y el sacrificio deben de llevarse a cabo tal y como Dios lo dice. Entonces ya le dijo de qué manera va a ser cuando tenga la sangre en sus manos. Ahora, ¿qué va a hacer con el cuerpo? Aquí va lo importante. Todo es importante, pero miremos. Versículo 8. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Versículo 9. Los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, que es la piel del vientre del becerro. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Versículo 10. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Ahora, una vez más, Dios pide toda la grosura y los riñones también. ¿Es lo que dice? Los riñones. Y aquellos artículos del cuerpo del becerro que Dios pide, que es prácticamente lo interno, lo pone en el altar, porque ese sacrificio que está haciendo el sumo sacerdote que pecó por ignorancia, debe de hacerlo con todo su interior, con todo su corazón, entendiendo que hay un grave error, y debe de hacerlo de tal manera que agrade a Dios lo que está llevando a cabo. Recuerden
que lo interno es símbolo de todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, toda nuestra interior delante de Dios. Por eso se iba a quemar ahí de tal manera que le agradara a Dios, con la actitud correcta delante de Dios. Ahora, pero todavía no está todo el cuerpo. ¿Qué va a ocurrir con el resto? Miremos. Versículo 11. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. Versículo 12. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Pues ahora Dios le dice al sacerdote que la cabeza, la piel, las partes del cuerpo, en sí dice, todo el becerro que sobra, porque la sangre ya se usó, la grosura y los riñones están quemándose en el altar de bronce, y ahora las piezas del cuerpo junto con la piel y la cabeza, dice Dios, los sacas a un lugar especial donde todas las cenizas, un lugar especial y limpio dedicado para eso, donde todas las cenizas que se recogían día con día a través de las actividades ministeriales que se llevaban a cabo en el tabernáculo, las ponían en aquel lugar limpio que estaba escogido para eso. Pues Dios le dice, te las llevas para allá, fuera del tabernáculo, fuera, allá afuera, y lo voy a volver a repetir, fuera del campamento, en el lugar especial, limpio, donde están las cenizas, y allí con leña quemas todo lo que resta del becerro. La cabeza, el cuerpo, la piel, los intestinos, porque los intestinos no se quemaban en el altar del holocausto. ¿Por qué Dios dice eso? Si nosotros recordamos, entonces recuerden que en la cabeza está la voluntad. En la fuerza están los miembros. La parte de la piel es la parte externa. Entonces, eso era símbolo de que los pecados por ignorancia que había cometido el sacerdote no eran una ofrenda agradable a Dios. Cuando alguien hace, aún por ignorancia, errores, Dios no está de acuerdo con los errores, no importa que sean por ignorancia. Por eso cuando leímos el 5:17 nos dice que realmente llevan la culpa, es culpable. Entonces Dios provee este sacrificio para el sacerdote para hacer remisión, para hacer reconciliación, para hacer expiación. Y se debe de llevar de acuerdo con lo que Dios dice. Y todo el animal, sus partes se quemaban afuera del campamento, en aquel lugar donde están las cenizas, porque, repito, lo que había ocurrido no es de acuerdo con lo que Dios dice. Y el sacerdote lo debe de hacer tal y como Dios lo dice. Otra de las cosas, que ninguna parte del animal se comía nadie, porque cuando se hace un error, no debe de disfrutarlo absolutamente nadie. No lo disfruta Dios, no debe de disfrutarlo el líder y no debe de disfrutarlo el pueblo. El pecado por ignorancia trae graves errores y distorsiona muchas cosas en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, el primero que Dios le dio la indicación de qué hacer es el líder cuando se equivoca. Y esto nos enseña unos principios fundamentales. El principio fundamental es que tengamos cuidado nosotros los que enseñamos, porque al cometer errores
enseñamos al pueblo en base a error. Y me temo que en esta actualidad que estamos viviendo, pues al haber tantos que enseñamos Biblia o pensamos enseñar Biblia, pues realmente al cometer errores transmitimos errores. Y hay gente que nos cree porque también ignora. Entonces, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento? ¿Qué parte hermenéutica de interpretación podemos tomar de este capítulo 4 en su primera parte, de Levítico? Bueno, Dios primero habla al líder, hace responsable al líder. Entonces, fue a sus discípulos que Cristo les dijo: id por todas las naciones, bautizando y enseñando. Y es Pablo el apóstol quien le dice a Timoteo que sea un obrero que no tenga nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso ya lo hemos nombrado varias veces. Pero, ¿qué ocurre cuando los líderes hacemos cosas en ocasiones por ignorancia? Bueno, lo primero que debemos de comprender es, y nunca olvidar, es que todo sacrificio tiene una sombra de un bien venidero. Todo está para enseñarnos qué hacer o qué es lo que Dios ha hecho y establecido. Y todos los sacrificios van apuntando hacia lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ahora cuando cometemos un error por yerro, un pecado por yerro o por ignorancia, pues lo primero que debemos de hacer es reconocer lo que hemos hecho y no aferrarnos en nuestro orgullo en que estamos correctos si nosotros entendemos algo en la Biblia que nos dice que estamos equivocados. Necesitamos corregir. Mas, sin embargo, la Biblia nos enseña a todos, porque la verdad, una persona puede no conocer nada de Dios y va a cometer pecados por ignorancia. Y hasta un líder, por creer que sabe y entiende algo, pues cometemos errores. Y Cristo vino a morir por todos. Y también el sacrificio que se hace por los pecados de ignorancia es un símbolo del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, para ir dándole interpretación, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, nos dice así. Hechos 10:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si una persona ha hecho pecados por ignorancia y viene a Cristo, o ya sea para aceptarlo como Señor y Salvador, pues los pecados que hizo por su ignorancia en Cristo le van a ser perdonados. Y el líder, cuando se da cuenta que hizo pecados por ignorancia, pues el sacrificio de Cristo también es la remisión por ese pecado. Lo que tiene es que corregirse. Alguien nuevo tiene que seguir las enseñanzas de Cristo. Alguien que ya está establecido o que es creyente debe corregirse para honrar a Cristo. Y puede ser perdonado por el sacrificio de Cristo. Hay perdón en él. Entonces, repito, Hechos 17:30,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Cristo es nuestro pago por nuestras ignorancias. Mismo Pablo, que creía estar bien según la religión que él practicaba, que es el judaísmo, que perseguía la iglesia, él mismo nos dice en sus testimonios que lo hacía por ignorancia, que lo hacía porque no sabía. Pero cuando le resplandeció la luz de Cristo, se entregó a la verdad que es Cristo Jesús. Y toda persona debemos de hacer eso. Ahora bien, entonces las ignorancias tienen un sacrificio perfecto, pero Dios no nos quiere nunca en las ignorancias. Dios no quiere que permanezcamos ahí. Porque Cristo mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque su palabra es verdad. Entonces el líder lo que necesita hacer es prepararse. Porque la porción que nosotros leímos habla del líder. Es estar constantemente en un aprendizaje. Estar constantemente mirando lo que la Biblia dice, porque Dios es insondable en su sabiduría. Y no abrazar nuestra propia sabiduría, sino buscar la de Él siempre. Su instrucción, su palabra, su verdad. Siempre podemos ser instruidos por Dios a través de su palabra. Y si Dios nos da entendimiento de que haya un asunto y que está equivocado en lo que hemos practicado, lo corregimos y le pedimos perdón a Dios. Y si se requiere, a la misma congregación. Dios es fiel a perdonar. Pero lo peor que podemos hacer es permanecer en nuestro error. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien hace algo equivocado? Bueno, te voy a pedir que vayas allí en Primera de Corintios, capítulo 3, donde Pablo da una gran enseñanza a los corintios con relación a los que son siervos de Dios y pues colaboradores junto con Pablo, y todos ellos ministros de Dios, y todos realmente trabajadores del Evangelio. Estábamos hablando de personas que ya son líderes. Entonces, Pablo da una enseñanza muy precisa que nos da la interpretación de allá donde Dios decía, me sacas las partes del becerro y me las quemas en el fuego fuera del campamento. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ningún líder puede poner otro fundamento sino lo establecido por Cristo. Y es Cristo mismo la piedra principal de la iglesia. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
¿Qué es lo que nos dice esta porción? Esta porción compagina exactamente con el sacrificio que se hacía antiguamente. El sacrificio del becerro, se sacaban partes que correspondían a simbolismos de las acciones que había tomado equivocadamente en pecado, de ignorancia, aquel líder, el sacerdote, y que había también mal informado al pueblo. Todo era sacado fuera y era quemado, porque nada era aceptado por Dios, y aquello se acababa allá. No había recompensa, no había comida de alegría, no había regocijo, era una pérdida por lo que se había hecho equivocadamente. Pero todo el sacrificio en sí es una expiación. Y el sacrificio en sí es símbolo de lo que hace Cristo. Ahora, todos los que entendemos lo que hizo Cristo y que llegamos por la gracia de Dios a tener el privilegio de poder enseñar una palabra de Él, para uno, para dos o para un pueblo mayor, pues tenemos cierta responsabilidad bastante grande. Y si nos equivocamos, aquí se nos dice que la obra va a ser pasada por fuego y va a ser consumida si es una obra pues que no aguante el juicio del tribunal de Jesucristo, que es el juicio de las obras. Y por eso dice, el sacerdote antiguamente hacía ese sacrificio y una vez más volvía reconciliado con Dios al ministerio. Por eso se utiliza la palabra ya ungido. Aquí, el que se equivoca, el líder que se equivoca, debe corregirse y podría continuar en el evangelio. Entendamos esto. El asunto es que en ocasiones nosotros abrazamos un concepto que se nos ha sembrado constantemente y la gran mayoría de veces apoyados en ciertos teólogos, pues aprendemos lo que ellos dicen y no juzgamos a aquellos hombres de Dios que quisieron hacer algo muy bueno y que son humanos también como nosotros y que podrían tener errores. Tienen nuestro respeto, pero también son humanos. Entonces, debemos de ir a la Biblia. Sí podemos ver las enseñanzas de ellos, pero es bueno ir a la Biblia por si nosotros, que somos humanos, cometemos un error, que seamos corregidos, porque las grandes discrepancias, controversias del Evangelio entre los cristianos es precisamente que tomamos la Biblia como una opinión o como una interpretación personal y no como lo que nos enseña los principios de hermenéutica, que es la Biblia la que se interpreta a sí misma. Pero recordemos, cuando una persona Dios lo ha llamado a servir, está bajo mucha responsabilidad y lo que hace llevará un juicio de las obras que hizo. Recordemos eso. Pero lo más importante es que no tenemos que esperar a estar muertos para que se nos juzguen las obras, pues las obras que entendemos que están mal, podemos corregirlas para la honra y gloria de Dios y la edificación del pueblo. Por lo tanto, hay un principio que nos dice Santiago, y es el último versículo que voy a tocar en este video. Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación o mayor responsabilidad o mayor pérdida. Ahí la palabra condenación, pues, tiene su significado apropiado. No tendría por qué ser necesariamente una condenación eterna, pero alguien que comete un error sufre una grave pérdida. Entonces,
Les pido, por favor, tú que me escuchas, yo te estoy dando esta enseñanza. La verdad, si tú eres un buen lector, te gusta estudiar la Biblia, porque estos videos son de estudio, ves a la Biblia con diligencia y delicadeza. Léela. Ves junto conmigo leyendo. También haz tus estudios. Sé una persona diligente en el estudio de la Biblia. Haz el trabajo de investigación. Y entonces no dejes de orar a Dios para que Él te revele verdad de su palabra. Y la Biblia no tiene contradicciones. La palabra de Dios es perfecta. Sus principios no cambian. Los pecados de ignorancia, la culpabilidad son en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Allá se hacía un sacrificio con un becerro para un líder. Acá Cristo murió por todos nosotros. Él perdona los pecados de ignorancia, pero también nos enseña a corregirnos. Entonces, tengamos cuidado. Si alguien basa su conocimiento bajo sus opiniones y vive diciendo, es que yo creo y es que yo opino, yo he escuchado, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque aún cuando leemos la palabra de Dios, Cristo dijo, ¿y qué dice la ley? ¿Y cómo lees? Porque Él mismo nos invita a que observemos lo que la Biblia dice detenidamente, no porque la Biblia esté mal, sino porque nosotros cometemos errores al leer y estudiar la Biblia. Entonces, escudriñad las Escrituras. Eso es bueno. Ser como los de Berea, que veamos en la Biblia para ver si es cierto lo que se nos enseña. Y recuerda, la sabiduría viene de Dios. Si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídala. Quien Él la sabe dar abundantemente y sin reproche. Que Dios los bendiga, amados hermanos, que Dios los guarde. Y recuerda, puedes dejar tus comentarios o tus preguntas. Siempre la Biblia tiene respuestas. Inscríbete. Hasta el próximo video.